El otro día, mientras platicaba con un cliente en una asesoría, le preguntaba, ¿por qué si tienes un muy buen negocio en tu país lo quieres trasladar a México? Por método. Él me dijo, licenciado, ¿acaso no es obvio? México es un país de abundancia. Tengo la firme convicción de que si me voy a México con mi negocio, voy a generar muy buenos ingresos. Amigo extranjero, bienvenido a un nuevo video de DMSC. En esta ocasión te voy a hablar de cómo trasladar tu negocio a México. Acompáñame. Para hablar de cómo una persona de nacionalidad extranjera puede trasladar su negocio a México, desde luego no nos van a bastar estos minutos, es un tema muy complejo. Sin embargo, quisiera presentar un esquema básico. En primer lugar, tenemos que considerar si el negocio se va a trasladar a México mediante una sola persona, la llamada persona física, o bien si lo haremos mediante la empresa, una sociedad, la llamada persona moral. En segundo lugar, tenemos que considerar si se va a trasladar una parte del negocio o si se va a trasladar la totalidad del mismo. Desde la primera perspectiva tenemos que considerar si una sola persona quiere trasladar su negocio a México, vivir en México, obtener su permiso de trabajo o traer el negocio que ya tiene desde el extranjero. Esto implica necesariamente que primero la persona tiene que obtener una residencia. Las formas para obtener una residencia son diversas. Tú puedes consultar en el canal de YouTube diversos videos en donde hablamos de la unidad familiar, de la visa de trabajo, de la visa por solvencia económica, de inversionista, por comprar un inmueble, por citar algunos. Cuando tú tienes una visa de residencia que no te da permiso de trabajo y la intención es trasladar un negocio a este país, es decir, generar ingresos en México, necesitas el permiso de trabajo. Ya hicimos un video especificando cómo obtener el permiso de trabajo en este sentido. Debes saber que necesitas el permiso de trabajo para trasladar un negocio personal a este país porque estás obligado al cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Posteriormente, puedes pensar en darle trabajo a personas mexicanas o incluso a otros extranjeros. Bueno, tienes que pensar en un trámite de darte de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como patrón, por ejemplo. Tienes que pensar posteriormente en que si vas a tener trabajadores, cómo llevar a cabo, cómo realizar correctamente tus contratos laborales. Incluso debes pensar en un tema mercantil, cómo llevar a cabo buenos contratos civiles, en donde aquellas relaciones comerciales que vayas generando, pues no te generen un perjuicio. El hecho de tener un negocio en México como una persona física implica, como podrás darte cuenta, diversas etapas, pero es necesario como premisa, obtener una residencia. Sin una residencia, el tema de generar ingresos en México se complica. Es necesario, por lo tanto, llevar a cabo un trámite migratorio y después ir tachando cada uno de estos aspectos que te estoy platicando para que tu negocio pueda operar con toda formalidad. Desde una segunda perspectiva, podemos hablar de que quieres trasladar una persona moral, es decir, una empresa. Como dijimos, puede ser la totalidad o una parcialidad. Y aquí yo plantearía tres escenarios. Quiero invertir directamente en una empresa mexicana que ya está constituida en México. Me asocié con personas mexicanas. Segundo escenario. Quiero formar una empresa desde cero e invertir junto con una persona mexicana para formar el negocio. Tercer escenario. Me junté con personas de nacionalidad extranjera y todos como extranjeros queremos generar una empresa en México. Cuando hablamos de estos tres escenarios, nos referimos a la inversión extranjera, la cual es regulada en su propia ley. En cuanto a inversión extranjera, tú tienes que verificar en primer lugar que la actividad que vas a realizar no es una reservada al Estado o una área estratégica en la cual solo puedan participar mexicanos. Es decir, la ley de inversión extranjera te debe permitir desarrollar tu empresa con libertad. Pero recuerda, debes considerar cuál es tu área, el rubro, porque hay ciertas áreas que conllevan porcentajes, es decir, hasta dónde puede haber inversión extranjera. En este sentido, también podemos plantear el escenario de que quieras trasladar tu negocio a México, pero sin necesidad de vivir en México. ¿Quieres crear una empresa en este país? Bueno, vas a necesitar la figura de la representación jurídica.
Necesariamente una persona en México necesitará que se le otorguen las facultades para poder desarrollar todos aquellos trámites, para llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan que el negocio opere formalmente. Pero es posible. Cuando hablamos de que una persona, una empresa desde el extranjero quiere operar en México sin vivir en este país, recuerda que podemos adherirnos a la figura del poder de representación, lo cual se realiza en una notaría en el extranjero, se apostilla, se traduce en el caso de que el poder esté en un idioma distinto del mexicano. Con eso le otorgamos los poderes, las facultades necesarias a una persona en México, que de preferencia debe ser un abogado, por la razón de que es la persona experta en el tema, para llevar a cabo el desarrollo de los primeros pasos del negocio y la posterior operatividad. El hecho de trasladar tu negocio a México implica la creación de una empresa, cuando hablamos de personas morales. Esto se realiza ante notario. Una empresa nace con su constitutiva, así como los seres humanos nacen con su acta de nacimiento. Cuando hablamos de constitución de una sociedad, debemos hablar también de que los socios deben darse de alta en el SAT, tener un RFC para poder tramitar un RFC para la empresa. Recordemos, la empresa tiene su propia naturaleza jurídica distinta a la de los socios, por lo tanto la empresa tiene su propio RFC. Posteriormente realizaríamos los mismos trámites que para la persona física, darla de alta en el IMSS, su alta patronal para poder contratar personal, contratos civiles, contratos mercantiles, contratos de comercio exterior, etc. Pero hay fases. En todo el proceso de trasladar tu negocio a México siempre va a haber fases. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Qué quieres tú? ¿Vas a trasladar todo tu negocio, solo una parte? ¿Con quién te vas a asociar o lo vas a hacer de forma particular? La premisa es que necesariamente, casi en todos los casos, se requiere una residencia. Para ello tienes que verificar de qué forma puedes obtener esta residencia. Ya te dije algunas maneras, y cuando hablamos de negocios podemos enfocarnos en una visa por solvencia económica, si tú ya generaste ahorros, ingresos en otro país, en una visa de inversionista, si tu negocio es de gran calado y tu inversión es de un buen monto, puedes obtener una visa con el solo hecho de invertir en México, comprando un inmueble para los fines de la empresa, etc. Hay diversas maneras. Por último, te recomiendo que tomes en cuenta este esquema básico para trasladar tu negocio en México, porque hay muchas personas migrantes que vienen a México y una vez estando aquí quieren planificar. Lo mejor es la cultura de la prevención. Acércate a DMC. Recuerda que somos la firma de inmigración en México número 1 y que yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.